La Estación Azul. La Estación Azul. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Estación Azul. Vamos a escuchar a continuación un programa especial, un programa que hemos elaborado sobre la poesía de Cervantes. Los poemas han sido leídos por periodistas de Radio Nacional de España. Las voces, que seguro que las van a reconocer todos ustedes, son las de nuestros compañeros de programas e informativos. Esperemos que disfruten escuchándolo. Alcalá de Henares, 1547. Nace Miguel de Cervantes. Miguel sería el tercero de 4 hijos del matrimonio formado por don Rodrigo de Cervantes, noble hidalgo castellano y médico cirujano de oficio, y Leonor de Cortina, hija única y señora de ilustre alcurnia. Cuando tan solo contaba 4 años de edad, su familia, dada la mala situación económica que atraviesa, se traslada a Valladolid, ciudad en desarrollo en la que esperan encontrar prosperidad y acomodo. Algo que no logran y por lo que tienen que volver a Alcalá y posteriormente partir hacia Córdoba, ciudad en la que vive su abuelo paterno. En Córdoba comienza su educación Miguel de Cervantes, y aquí sería donde naciese su interés por las letras, fascinado por el teatro de títeres y las representaciones callejeras de Lope de Rueda. Continuaría sus estudios en los jesuitas sevillanos y en 1566, contando Miguel 19 años de edad, los avatares familiares le llevan a Madrid, donde se instalaría la corte de Felipe II. Comienza el joven Miguel a relacionarse con gente del mundo de las letras, como Pedro Laínez, López Maldonado, Gálvez de Montalvo o Juan López de Hoyos, y escribe sus primeros poemas, como el soneto compuesto para las exequias de la reina Isabel de Valois, tercera mujer de Felipe II, muerta durante el parto de un niño que también moriría. Aquí el valor de la española tierra, aquí la flor de la francesa gente, aquí quien concordó lo diferente, de oliva coronando aquella guerra. Aquí en pequeño espacio, veis, se encierra nuestro claro lucero de occidente. Aquí yace enterrada la excelente causa que nuestro bien todo destierra. Mirad quién es el mundo y su pujanza, y cómo de la más alegre vida la muerte lleva siempre la victoria. También mirad la bienaventuranza que goza nuestra reina esclarecida en el eterno reino de la gloria. Como consecuencia de un duelo, el estudiante Miguel de Cervantes hiere a una persona y recae sobre él una condena de destierro de 10 años, así como de la amputación de la mano derecha. Decide entonces Cervantes huir a Roma. Tiene por entonces 22 años. Allí trabaja primero como ayuda de cámara del joven cardenal Acquaviva, para incorporarse poco tiempo después a la carrera militar. Viaja a Nápoles y entra a formar parte de la armada que dirige Juan de Austria en su lucha contra los turcos, y en la que también se encuentra su hermano Rodrigo. En la batalla de Lepanto, ocurrida un 7 de octubre de 1571, el soldado arcabucero Miguel de Cervantes recibiría 2 impactos en el pecho y otro en la mano izquierda, que le quedaría inútil desde entonces. La victoria de la Liga Pontificia Española, genovesa y veneciana acababa con la hegemonía naval de los turcos. La batalla de Lepanto fue un tema que entusiasmó a Cervantes y que recordaría en pasajes del viaje del Parnaso y en la epístola a Mateo Vázquez, escrita durante su cautiverio en Argel. Arrojóse en mi vista la campaña rasa del mar, que trujo a mi memoria del heroico don Juan, la heroica hazaña, donde con alta de soldados gloria y con propio valor y airado pecho, tuve aunque humilde parte en la victoria. Allí, con rabia y con mortal despecho, el otomano orgullo vio su brío hollado y reducido a pobre estrecho.
Lleno pues de esperanzas y vacío de temor, busqué luego una fragata que efectuase el alto intento mío, cuando por la aunque azul líquida plata vi venir un bajel a vela y remo que tomar tierra en el gran puerto trata. Si el bajo son de la zampoña mía, señor, a vuestro oído no ha llegado en tiempo que sonar mejor debía, no ha sido por la falta de cuidado, sino por sobra del que me ha traído por extraños caminos desviado. También por no adquirirme de atrevido el nombre odioso, la cansada mano ha encubierto las faltas de sentido. Mas ya que el valor vuestro sobrehumano, de quien tiene noticia todo el suelo, la graciosa altivez, el trato llano, aniquilan el miedo y el recelo que ha tenido hasta aquí mi humilde pluma de no quereros descubrir su vuelo, de vuestra alta bondad y virtud suma diré lo menos, que lo más no siento quien de cerrarlo en verso se presuma. Tras la recuperación de sus graves heridas, el soldado Miguel de Cervantes es ascendido por sus méritos en la batalla a soldado aventajado y se incorpora a la compañía de Miguel Ponce de León. Tras alguna campaña, decide abandonar las armas y volver a España. La etapa italiana del escritor dejará honda huella en sus obras y le introdujo en la lectura de escritores como Petrarca, Ariosto o Boccaccio. Por cierto, extraña y nunca vista cosa, despabilé la vista y parecióme verme en medio de una ciudad famosa. Admiración y grima el caso diome. Torné a mirar porque el temor o engaño no de mi buen discurso el paso tome. Y díjeme a mí mismo, no me engaño, esta ciudad es Nápoles, la ilustre, que yo pisé sus rúas más de un año, de Italia gloria y aún del mundo lustre, pues de cuantas ciudades él encierra, ninguna puede haber que así le ilustre. Apacible en la paz, dura en la guerra, madre de la abundancia y la nobleza, delicios campos y agradable sierra. 1575. Miguel de Cervantes, con 28 años de edad, parte de Nápoles hacia Barcelona junto a su hermano Rodrigo, llevando consigo las cartas de recomendación de don Juan de Austria y el duque de Sesa. Una fuerte tormenta desvía la fragata que les transporta y ésta es abordada por corsarios berberiscos que les hacen prisioneros. 5 años estaría prisionero Miguel de Cervantes en Argel. 5 años durante los cuales su familia trató de reunir en vano el dinero que se pedía por su rescate. Fueron igualmente inútiles los diversos intentos de fuga del escritor, que por otro lado gozó de respeto y prestigio entre los musulmanes, que incluso le ofrecieron la reconversión al Islam. Sus cartas de recomendación y su nivel cultural le convertían en un esclavo ilustre. La ciudad de Argel, así como sus gentes, sus costumbres y la vida de su pueblo dejarían una importante huella en su obra creativa. Dejad, Silvia, el llanto ahora. Poned tregua al ansia brava que no os compré para esclava, sino para ser señora. Mirad que imagino y creo que vuestra gran desventura, para daros más ventura, ha traído este rodeo. Con vos, fortuna en su ley no usa de nuevas leyes, que esclavos se han visto reyes, aunque vos sois más que rey. Limpiad los húmedos ojos que sujetan cuanto miran, y al tiempo que se retiran llevan de almas los despojos. Y no cubra el blanco velo esa divina hermosura, que es como la nieve pura que impide la luz del cielo. Una vez que se consiguió pagar su rescate, como se había hecho previamente con su hermano, regresa a España, zanja su situación con la justicia y se reúne, 10 años después de abandonada su tierra, con su familia, que se encuentra en una precaria situación económica. Son años de incertidumbre en los que pasa por Orán y Lisboa, ciudad esta última, donde Felipe II había establecido su residencia, para acabar de nuevo regresando a Madrid. Durante este periodo escribe la Galatea, obra que daría por finalizada en 1583 y que saldría a la venta 2 años después con el título de Primera parte de la Galatea, dividida en 6 libros.
La obra fue alabada en los círculos literarios madrileños y recibió una buena acogida del público, pero no hubo nunca una segunda parte. Se trata de una novela pastoril en la que los protagonistas son pastores que narran sus penas amorosas y expresan sus sentimientos en una naturaleza idealizada. Tanto cuanto el amor convida y llama al alma, con sus gustos de apariencia, tanto más huye su mortal dolencia quien sabe el nombre que le da la fama. Y el pecho puesto a su amorosa llama, armado de una honesta resistencia, poco puede empecerle su inclemencia, poco su fuego y su rigor le inflama. Segura está quien nunca fue querida, ni supo querer bien de aquella lengua que en su deshonra se adelgaza y lima. Mas si el querer y el no querer da mengua, ¿en qué ejercicios pasará la vida la que más que al vivir la honra estima? La inclinación del escritor por la poesía, de la que él mismo hablaba en la introducción de esta obra cuando dice: «Puedo alegar de mi parte la inclinación que a la poesía siempre he tenido», le acompañó a lo largo de su vida. Su obra poética abarca sonetos, canciones, églogas, romances, ovillejos, letrillas y otras formas incluidas en sus comedias y en sus novelas. Los pastores de la Galatea utilizan un lenguaje culto, una poesía solemne, alta, ajena evidentemente al canto común de los pastores, pero que sirve de instrumento para desarrollar el arte de la poesía, de la expresión literaria que invade a Cervantes. De ahí que el verso ocupe casi el mismo espacio que la prosa. Para Luis Cernuda, la Galatea es todo él libro de poeta. Cuenta Cervantes con lo que podríamos llamar dos poemas mayores: el canto de Calíope, incluido en la Galatea, y el viaje del Parnaso. En el canto de Calíope, el autor hace una valoración crítica de la poesía de su tiempo. Cervantes, en muy mala situación económica, encuentra en el género teatral una forma de conseguir ingresos y realiza de forma casi mecánica una serie de obras que buscan la satisfacción inmediata del público. Más de 20 comedias y tragedias escribe en esta primera época, de las que se conservan tan solo La Numancia y El trato de Argel, donde se entrevé su propio cautiverio. Por otro lado, el teatro de Cervantes, como era norma en la época, estaba escrito en verso, y en él abundan las composiciones de arte mayor y menor. Al dulce son de mi templada lira, prestad pastores el oído atento. Oiréis cómo en mi voz y en él respira de mis hermanas el sagrado aliento. Veréis cómo os suspende y os admira y colma vuestras almas de contento cuando os dé relación aquí en el suelo de los ingenios que ya son del cielo. Pienso cantar de aquellos solamente a quien la parca el hilo aún no ha cortado, de aquellos que son dignos justamente de en tal lugar tenerle señalado, donde a pesar del tiempo diligente, por el laudable oficio acostumbrado vuestro, vivan 1000 siglos sus renombres, sus claras obras, sus famosos nombres. Cervantes, en muy mala situación económica, encuentra en el género teatral una forma de conseguir ingresos y realiza de forma casi mecánica una serie de obras que buscan la satisfacción inmediata del público. Más de 20 comedias y tragedias escribe en esta primera época, de las que se conservan tan solo La Numancia y El trato de Argel, donde se entrevé su propio cautiverio. Por otro lado, el teatro de Cervantes, como era norma en la época, estaba escrito en verso, y en él abundan las composiciones de arte mayor y menor. En Esquivias, localidad toledana a la que había ido a visitar a la viuda de su amigo fallecido, Pedro Laínez, conoce a Catalina de Palacios, con la que se casaría en 1584. 3 años después, abandona Esquivias y pone entonces rumbo a Sevilla, donde trabajará como recaudador para requisar trigo y aceite, abastecimiento para la expedición naval que Felipe II prepara contra los ingleses. Esta ocupación le trajo bastantes problemas con los campesinos, con la Iglesia y con la propia justicia a la hora de rendir cuentas económicas. En esta época,
Cervantes escribe el romance La morada de los celos, las novelas ejemplares Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño, así como El relato del cautivo, que sería incluido luego en El Quijote. Habría que destacar la glosa que, en El celoso extremeño, hace de las coplillas. Madre, la mi madre, guardas me ponéis, que si yo no me guardo, no me guardaréis. Dicen que está escrito, y con gran razón, ser la privación causa de apetito. Crece en infinito encerrado amor. Por eso es mejor que no me encerréis, que si yo, etc. Si la voluntad por sí no se guarda, no la harán guarda, miedo o calidad. Romperá en verdad por la misma muerte, hasta hallar la suerte que vos no entendéis, que si yo, etc. Estamos en 1594. El escritor vive en Madrid con su esposa Catalina y recibe el encargo de recaudar unas tasas atrasadas en Granada. En su viaje por estas tierras que le fascinan y por otros pueblos de la provincia de Málaga y Andalucía, Cervantes vuelve a tener problemas en la recaudación, al igual que con su avalista, que cae en bancarrota, y el escritor acaba ingresando en la prisión real de Sevilla. Gracias a la intermediación de Felipe II, obtiene la libertad. Para algunos estudiosos, durante este encarcelamiento comenzaría a escribir El Quijote. Tras la muerte de Felipe II en 1598, escribe el soneto Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla. En él conjuga la admiración y el odio que despertó el monarca, y no faltan en la composición la ironía y la crítica a los fracasos financieros y militares de su reinado. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque ¿a quién nos suspende y maravilla esta máquina insigne, esta braveza? Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más que 1.000.000, y que es mancilla que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y riqueza. Apostaré que la ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado el cielo de que goza eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto lo que dice vuacé señor soldado, y quien dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. En 1600, Miguel de Cervantes abandona Sevilla y pone rumbo a Toledo. Gran parte de su actividad la dedica a escribir El Quijote, y su vida transcurre entre Madrid, Toledo y Esquivias. En 1604, acabada la obra y obtenido el privilegio real para publicarla, encuentra editor en Valladolid, Francisco de Robles. A esta ciudad había trasladado la corte Felipe III y se convertiría en la capital cultural del reino. Allí estudia Quevedo y allí conoce al joven Góngora. La imprenta de Juan de la Cuesta, en Madrid, sería la encargada de su publicación. Enero de 1605. Se publica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha cuyo nombre recordar no quiero, yo comienzo aquí esta historia del hidalgo de antigua darga, flaco rocín y corredor galgo, convertido en andante caballero. Retales de viejos metales fueron su armadura, y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Ya no le escudero, compañero de aventuras, y una moza labradora. Suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas, tomando por instrumento la ociosidad descuidada. Suele el coser y el labrar y el estar siempre ocupada ser antídoto al veneno de las amorosas ansias. Las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas, la honestidad es la dote y voz de sus alabanzas.
Los andantes caballeros y los que la corte andan requiébranse con las libres, con las honestas se casan. Hay amores de levante que entre huéspedes se tratan, que llegan presto al poniente, porque en el partirse acaban. De cada duelo que le hicieron acabar pidiéndole cuentas al cielo por derrotas que de peores derrotas fueron consuelo. Fue desdicha acompañante en el camino, desde que un gigante quiso ver y no un molino. Fue desfacer agravios en pro del menesteroso su tarea y honrar a Dulcinea del Toboso su destino. En el Quijote, además de composiciones poéticas concretas que aparecen a lo largo de la novela, late la idea del autor de que la poesía nutre de forma capital a la prosa, y es el vehículo ideal para desarrollar algunos momentos de la misma. En el silencio de la noche, cuando ocupa el dulce sueño a los mortales, la pobre cuenta de mis ricos males, estoy al cielo y a mi clori dando. Y al tiempo, cuando el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales, con suspiros y acentos desiguales, voy la antigua querella renovando. Y cuando el sol, de su estrellado asiento, derechos rayos a la tierra envía, el llanto crece y doblo los gemidos. Vuelve la noche, y vuelvo al triste cuento, y siempre hallo, en mi mortal porfía, al cielo sordo, a clori sin oídos. Hay en la prosa cervantina de El Quijote una importante intervención del lirismo, como dijo Ortega en sus Meditaciones del Quijote. Cervantes era un gran poeta en prosa, y El Quijote es un claro ejemplo de ello, donde esa poesía en prosa se desarrolla y late en varios fragmentos de gran altura. Pero independientemente de esto, las composiciones meramente poéticas aparecen a lo largo de todo el texto. O le falta al amor conocimiento, o le sobra crueldad, o no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento. Pero si amor es Dios, es argumento que nada ignora, y es razón muy buena que un Dios no sea cruel, pues ¿quién ordena el terrible dolor que adoro y siento? Si digo que sois vos, Fili, no acierto, que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Presto habré de morir, que es lo más cierto, que al mal de quien la causa no se sabe, milagro es acertar la medicina. Continúa escribiendo obras como La gitanilla, otra de sus novelas ejemplares, donde encontramos la presencia de la poesía en forma de romances, letrillas o sonetos, como este sobre Preciosa, la protagonista del texto. Cuando Preciosa el panderete toca y hiere el dulce son los aires vanos, perlas son que derrama con las manos, flores son que despide de la boca. Suspensa el alma y la cordura loca queda a los dulces actos sobrehumanos que de limpios, de honestos y de sanos su fama al cielo levantado toca. Colgadas del menor de sus cabellos 1000 almas lleva, y a sus plantas tiene amor rendidas una y otra flecha. Ciega y alumbra con sus soles bellos, su imperio amor por ellos le mantiene, y aún más grandezas de su ser sospecha. En 1606 abandona Valladolid y tras una breve estancia en Salamanca y Esquivias vuelve a Madrid. Preocupado por el futuro incierto que la vida le deparase, se une a la congregación de los esclavos del Santísimo Sacramento, como hacían muchos hombres de letras de la época, y posteriormente a la Orden Tercera de San Francisco, a la que pertenecía su mujer y en la que estuvieron sus hermanas. En 1613 se publican sus novelas ejemplares, 12 obras cortas que el escritor escribió entre 1590 y 1612.
La gitanilla, el amante liberal, Rinconete y Cortadillo, la española inglesa, el licenciado Vidriera, la fuerza de la sangre, el celoso extremeño, la ilustre fregona, las dos doncellas, la señora Cornelia, el casamiento engañoso, el coloquio de los perros, obras que cuentan con importantes referencias históricas de la época. Las novelas ejemplares fueron un notable éxito en vida del autor, y en ellas encontramos poemas como este soneto de la ilustre fregona. Raro, humilde sujeto que levantas a tan excelsa cumbre la belleza, que en ella se excedió naturaleza a sí misma y al cielo la adelantas. Si hablas o si ríes o si cantas, si muestras mansedumbre o aspereza, efecto solo de tu gentileza, las potencias del alma nos encantas. Para que pueda ser más conocida la sin par hermosura que contienes y la alta honestidad de que blasonas, deja el servir, pues debes ser servida de cuantos ven sus manos y sus sienes resplandecer por cetros y coronas. Un año después se publica Viaje del Parnaso, odisea burlesca que surge en contraposición a las costumbres literarias de su época. Se trata de un largo poema compuesto por 3000 endecasílabos divididos en 8 cantos, donde Cervantes desarrolla una alegoría sobre los malos poetas que intentan dar el salto al Parnaso, la cumbre de los grandes creadores. Desde mis tiernos años amé el arte dulce de la agradable poesía, y en ella procuré siempre agradarte. Nunca voló la pluma humilde mía por la región satírica, bajeza que a infames premios y desgracias guía. Yo el soneto compuse que así empieza por honra principal de mis escritos. Voto a Dios, que me espanta esta grandeza. Yo he compuesto romances infinitos, y el de los celos es aquel que estimo entre otros que tengo por malditos. Por esto me congojo y me lastimo de verme solo en pie, sin que se aplique árbol que me conceda algún arrimo. Mercurio, enviado por Apolo, inicia un viaje hacia España en busca de los buenos poetas. Un viaje que transcurre en simbólica galera en la que embarcan un centenar de vates que reciben las alabanzas de Cervantes. Suele la indignación componer versos, pero si el indignado es algún tonto, ellos tendrán su todo de perversos. De mí yo no sé más, sino que pronto me hallé para decir en tercia rima lo que no dijo el desterrado a Ponto. Y así le dije a Delio: no se estima, señor, del vulgo vano el que te sigue y el árbol sacro del laurel se arrima. La envidia y la ignorancia le persigue, y así, envidiado siempre y perseguido, el bien que espera por jamás consigue. En otra nave llegarían los poetas no incluidos, que hacen oír sus quejas y reproches por no haber sido recogidos. Tras una batalla entre los buenos y malos poetas, en la que estos últimos usan sus obras como armas arrojadizas para acabar huyendo, Apolo hace saber que solo 9 son dignos merecedores de la corona. Esta es, sin duda, la obra poética más ambiciosa del autor que en este viaje del Parnaso hablaba de sí mismo diciendo: yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Frase para algunos humilde, para otros irónica. Aunque por otro lado, a la hora de enumerar su obra, colocaba su creación poética en lugar preferente. A finales de noviembre de 1615 se edita la obra Segundo tomo del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, poco tiempo después de que lo hubiera hecho El falso Quijote de Avellaneda. En ese año también ven la luz sus 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados. Las comedias son en verso y los entremeses en prosa, y en las mismas está presente la vertiente lírica culta y la de tipo popular. Y muchas de ellas brillan a gran altura, como las famosas coplas de la noche de San Juan en la comedia La Gran Sultana. En un bajel de 10 bancos de Málaga y en invierno se embarcó para ir a Orán un tal fulano de Oviedo, hidalgo, pero no rico,
maldición del siglo nuestro, que parece que el ser pobre al ser hidalgo es anejo. Su mujer y una hija suya, niña y hermosa en extremo, por convenirles así, también con él se partieron. El mar les aseguraba el tiempo por ser de enero, sazón en que los corsarios se recogen en sus puertos. Pero como las desgracias navegan con todos vientos, una les vino tan mala que la libertad perdieron. Morato Arráez, que no duerme por desvelar nuestro sueño, en aquella travesía alcanzó al bajel ligero, hizo escala en Tetuán y a la niña vendió luego a un famoso y rico moro cuyo nombre es Alí Izquierdo. Y sirvan también como ejemplo los versos de la comedia Pedro de Urdemalas. Bailan las gitanas, míralas el rey. La reina con celos mándalas prender. Por Pascua de Reyes hicieron al rey un baile gitano, Belica e Inés. Turbada Belica cayó junto al rey y el rey la levanta de puro cortés. Mas como es Belica de tan linda tez, la reina, celosa, mándalas prender. En sus últimos meses de vida, emprende el desarrollo de una historia que había empezado tiempo atrás. Los trabajos de Persíles y Segismunda, obra que finaliza poco antes de morir y en la que demuestra su dominio de la técnica de las octavas y del soneto. Oh gran, oh poderosa, oh sacrosanta, alma, ciudad de Roma, a ti me inclino, devoto, humilde y nuevo peregrino, a quien admira ver belleza tanta. Tu vista, que a tu fama se adelanta, al ingenio suspende, aunque divino, de aquel que a verte y adorarte vino, con tierno afecto y con desnuda planta. La tierra de tu suelo que contemplo, con la sangre de mártires mezclada, es la reliquia universal del suelo. No hay parte en ti que no sirva de ejemplo de santidad, así como trazada de la ciudad de Dios el gran modelo. El 23 de abril de 1916 fallece el escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Si crees que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver, estás, amigo, equivocado. Párate a ver, párate a ver. Todos soñamos con ser un caballero y tener algo por lo que luchar y un amor que defender. Si tienes un ideal, un principio, defiéndelo y aférrate a él. Alguien escribió que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Sé rebelde como el mar, sé noble porque al final de esta vida llevarás tu libertad. No importa cuán loco te crean todos, mantente firme, mantente en pie. Buscar tu sitio, encontrarse a sí mismo es tu misión, es la razón. Grítale al cielo que no quieres ser solo uno más. Ancha es Castilla y el sol, tu camino
Pues las voces que habéis escuchado leyendo los versos de Cervantes han sido, por orden de intervención, Mavi Aldana, Juan Manuel Gozalo, Pepa Fernández, Sabas Martín, Leticia Audibert, Lucía Vilaplana, Pedro Muñoz, Andrés Averasturi, Julio César Iglesias, Pedro Piqueras, Pedro Meyer, José Antonio Martín Jami, nuestro director de Radio 3, Beatriz Pecker, Olga Biza, Fernando Argenta y Araceli González Campa y Lara López. A todos ellos muchas gracias por su colaboración. La realización ha sido de Concha Villalba y el montaje técnico de Miguel Ángel Aguado. El guión lo escribimos Javier Rostalé y un servidor, Ignacio Elguero, basándonos en la documentación de la vida y obra de Cervantes que aparece en la página web del Instituto Cervantes. Bueno, pues ahora continuamos en directo desde el estudio de Radio 3. Hasta aquí ha estado el especial y ahora vamos Javier y yo pues a charlar un poco para discutir, porque mucho se ha discutido sobre la calidad de la poesía de Cervantes y sobre la capacidad poética de Miguel de Cervantes, ¿no, Javier? Pero antes de nada, vamos a traer aquí físicamente al estudio a Cervantes. Y vamos a... No nos des sustos. No, sí. Y vamos a saber cómo él mismo se veía, cuál es el autorretrato del autor que escribió en el prólogo a las novelas ejemplares en 1613. Y dice así: este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada. Las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas, y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de felice memoria. Pues ahí queda Miguel de Cervantes, que se nos ha presentado en el estudio, como decías, Javier. Que yo que este año me había leído El Quijote en COU. Tú tienes que confesar, Javier, si te lo habías leído. Yo me había leído El Quijote en COU, pero no me había enterado de la mitad de lo que me he enterado este año leyendo El Quijote. La verdad es que si por lo menos ha valido todo esto del cuarto centenario para que, bueno, pues nos metamos a leer El Quijote. Y es verdad, tienes ahí un libro sobre la mesa, Javier, de las poesías de Cervantes. Sí, y otro... Con un prólogo muy interesante de... Sí, la poesía de Cervantes con Caballero selección Bonal. E introducción de Caballero Bonal, Ahí que ha dice una publicado cosa, 6 Barral. Ahí dice una cosa, Caballero Bonal, que yo estoy completamente de acuerdo. Independientemente de que pensemos, se ha discutido, en efecto, como decía yo al principio, de que de si era buen poeta, si era mal poeta, evidentemente le tocó unos, digamos, competidores, entre comillas, como Lope de Vega, claro. Y Quevedo, Góngora, y Villamediana, y Bocángel, exacto. Pues que digamos que de alguna forma le sobrepasaban, evidentemente, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, decía, con lo que dice Caballero Bonal en ese libro. El Quijote solo podía estar escrito por un poeta. Y él siempre quiso ser poeta, eso está claro. Cervantes era poeta, antes que nada, ¿no? Y esa famosa terceto que hemos recordado en este especial, yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, yo pienso que iba más por ese lado irónico del escaso reconocimiento que había tenido su poesía en vida, ¿no?
Y además siempre, entre comillas, porque al principio sí. Siempre se ha dicho que el mejor prosista es el mejor poeta. Y además en el mismo Quijote encontramos, por ejemplo, el Quijote no podía ser una obra sino de un poeta, como tú has dicho, y señala José Manuel Caballero Banal, y dice Don Quijote a Don Diego de Miranda: una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la volverá oro purísimo de inestimable precio. Así define a la poesía el Quijote. Y también, por ejemplo, cuando le comenta al hijo del caballero del verde gabán: no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. Y es verdad, porque esto en general nos suele pasar a los poetas. Está claro. Todo esto indica la relación estrecha, estrechísima diría yo, de Cervantes con la poesía. Lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, en el colegio, que nos hemos aprendido versos de memoria de muchos autores, si decimos a mis soledades voy, de mis soledades vengo, sabemos que estamos hablando de Lope de Vega. Y si decimos, yo qué sé, yo me acuerdo además que este poema me lo leía mi padre: hermana marica, mañana que es fiesta, no irás tú a la amiga, ni iré yo a la escuela, de Góngora, ¿no? Pero no nos ha quedado, no podríamos decir ningún poema de memoria, aunque solo sean 2 versos, de Cervantes, ¿verdad? Bueno, es verdad, porque quizá al estar su poesía en las obras en prosa en general, aunque también hay poemas sueltos, pues eso hace que se diluya un poco la poesía y que nosotros recordemos quizá más la prosa que la propia poesía, salvo algunos textos muy específicos. Pero tú has citado a Lope de Vega, y Lope de Vega decía de Cervantes que ninguno hay tan malo como Cervantes, refiriéndose al Cervantes poeta. Ni tan necio, dice a continuación, y lo señala muy bien en esta selección e introducción Caballero Bonal, que yo recomiendo que leáis todos, ni tan necio que alabia a Don Quijote. Y aquí añade Caballero Bonal, bueno, en eso sí que se equivoca de todas. Sí, lo que pasa que eran las rencillas, que cuando hablamos de que en el mundo de la poesía hay rencillas y hay grupos, que los ha habido siempre, pues ahí tenemos un claro ejemplo de lo que era eso. Cuando al principio ambos se admiraban, ambos admiraban la obra del otro. Lo que pasa que supongo que los celos acabaron dando con esas declaraciones, ¿no?, que leías tú. Ya al principio del Quijote, en la entrada del Quijote, Cervantes crea una serie de poemas, que es al libro de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Por ejemplo, el soneto de Amadís de Gaula, Don Quijote de la Mancha, que empezaba: tú que imitaste la llorosa vida que tuve ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre. Este soneto a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Hay también, también un poema muy interesante, que es el de la señora Oriana, o Dulcinea del Toboso. La señora Oriana era la amada de Amadís de Gaula, caballero protagonista de la famosa novela de aventuras, ¿no? Oh, quien tuviera hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso, ¿no? Y así, bueno, pues Orlando Furioso a Don Quijote de la Mancha. Es decir, que ya al principio entraba con una serie de poemas que antecedían a lo que era la primera parte de El famoso En un lugar de la Mancha. Hay además, en esta noche en que estamos hablando Ignacio y yo, así como si estuviéramos en una mesa camilla o alrededor de una mesa camilla, y estuvierais también todos vosotros, los oyentes, yo creo que esta noche están más cerca que nunca del Quijote, de Cervantes, del poeta Cervantes, y debemos tener esta noche un recuerdo para Julián Marías, que murió el pasado jueves y que escribió un libro que no ha sido muy citado, que es Cervantes, clave española, publicado por Alianza Editorial. Y aquí habla, y voy a leer, si te parece, Ignacio, un texto, habla de la amistad entre Don Quijote y Sancho, que es uno de los valores que se destacan junto al de la libertad y otras muchas cosas en el Quijote. Dice así, Julián Marías: entre Don Quijote y Sancho hay amistad, uno de los ejemplos más extraordinarios de amistad personal. En la realidad y en la literatura, la amistad ha solido darse en condiciones de relativa igualdad, de nivel social y cultural, con frecuencia de edad, etc. En el caso de Don Quijote y Sancho, se trata de una amistad esencialmente desigual. Don Quijote es hombre de muchas lecturas, demasiadas. El otro es un rudo, analfabeto, que no sabe leer ni escribir, tosco, que comete constantes faltas de lenguaje,
de clase social inferior, en una época en que las clases están muy marcadas y son muy distantes, hay, diríamos, una gran diferencia de potencial. Pero la amistad es efectiva y se irá intensificando progresivamente hasta llegar a la efusión. Y todo ello conservando las distancias, porque de vez en cuando Don Quijote se irrita y reprende a Sancho o coge la vara y le da 2 palos, lo cual no impide que lo quiera y que sea su amigo. Esto es amistad, uno de los casos más ejemplares de amistad de todas las literaturas, pero amistad desigual entre el señor y el escudero que lo respeta, aunque no siempre, que en ocasiones se burla de él, que le hace trampas, que una vez le levanta la mano cuando Don Quijote exige que se azote para desencantar a Dulcinea, pero son realmente amigos, y esto es algo capital porque permite el diálogo. Uh-huh. Muy bien visto, evidentemente, que vamos a decir del texto de Julián María. Sí, además habla aquí del diálogo y luego nos referiremos a él citando otro libro que también recomendamos a los oyentes, Don Quijote alrededor del mundo, que ha publicado el Instituto Cervantes y Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores. Bueno, pues yo vuelvo al Quijote y yo decía que hay pasajes de capítulos del Quijote, donde la poesía está evidentemente no solo en forma de verso, sino en forma de prosa, lo que podría ser prosa poética, ¿no?, en el Quijote. A mí, por ejemplo, el capítulo de los amores de Grisóstomo con la pastora Marcela me encanta, ¿no? Y eso que luego, la que se supone que es la canción desesperada, que ya el título era muy, muy bonito, ¿no?, la canción desesperada, que es la canción de Grisóstomo, que parece ser que este poema Cervantes lo tenía escrito, y por eso no encaja exactamente con la historia de Grisóstomo y Marcela. Yo cuando lo leí, en efecto, decía, bueno, no, yo creí que iba a ser una canción desesperada realmente de Grisóstomo, que no había podido conseguir el amor de la pastora Marcela. Pero a mí, por ejemplo, la defensa que hace Marcela de por qué ella no es culpable de nada, porque este hombre muriera por sus huesos, digamos, claramente, pues me parece genial, me parece un relato enormemente poético, tanto o más que como puede ser la famosa canción de Grisóstomo, que empieza: ya que quieres, cruel, que se publique de lengua en lengua y de una en otra gente del áspero rigor tuyo la fuerza, haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente, con que el uso común de mi voz tuerza. Y ya me voy a animar yo también a leer este diálogo entre Babieca y Rocinante, que está al inicio que está en los preámbulos, efectivamente. Los preámbulos del Quijote. Dice así, empieza hablando Babieca: ¿cómo estáis, Rocinante, tan delgado? ¿Por qué nunca se come y se trabaja? Pues ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréis verlo? Miradlo, enamorado. ¿Es necedad amar? No, es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Es un diálogo realmente maravilloso. Yo pienso que teníamos que haberlo hecho tú y yo, Claro, Javier, es verdad. Claro, bueno, es verdad que podríamos habernos convertido en Babieca y Rocinante, claro. Oye, la mayoría de todas formas de la obra, como ya se ha dicho en este especial, de Cervantes, está incluida en sus novelas y en sus obras de teatro. Es decir, quitando El viaje del Parnaso, él no sacó luego ningún libro de poemas, ni reunió su obra completa en ningún libro. No, a lo mejor lo tenía en mente, pero no pudo hacerlo, como nunca sacó tampoco la segunda parte de la Galatea, que lo decía ya en la introducción de Persiles. Ya hablaba de que iba a publicarse eso y a lo mejor lo tenía en mente y la muerte le impidiese hacerlo, ¿no? Entonces no llegó a reunirse esa obra completa. Y yo al principio decía la calidad de la poesía de Cervantes. Normalmente cuando uno habla pues con quien sea de la poesía, dice, no, la poesía de Cervantes que no era muy buena, y muchas veces ni la han leído. Pero claro, como eso ha quedado ahí, que la poesía de Cervantes, y lo explica muy bien en el prólogo Caballero Bonal,
siglo tras siglo se acabó, incluso no estaba recogida en muchas antologías. Claro, no está recogida como en les muchas ocurre a antologías, muchos ¿no? poetas de hoy también, Con lo cual, pues, que van escribiendo y no mala. aparecen en ninguna antología, es verdad. Pero sin embargo, y lo dice también José Manuel Caballero Bonal en esta selección e introducción a la poesía de Cervantes, Luis Cernuda le consideró como un gran poeta, y además dijo una cosa muy bonita, dice, sí. hay que leer sus versos con menos telarañas en los ojos, y si nos quitamos las telarañas de los ojos, podremos comprender que es muy buena la poesía de Cervantes. No quiere decir que sea como la de Quevedo o la de Lope, pero que es buena poesía. Lo que se le dijo es que la suya era una poesía discursiva, que era falta de agilidad, se decía, porque al ser discursiva no tenía planteamientos más narrativos que líricos. Yo lo que sí que reconozco es que la poesía de Cervantes es difícil de leer, porque tiene un ritmo difícil, es difícil de leer, no es fácil, verdaderamente, en los dos sentidos, de leerlo y de entenderlo en muchos casos, no era una poesía fácil. Él era un seguidor de Garcilaso, eso sí se sabe, era un seguidor también de Fernando Herrera, lo que era la escuela sevillana, y pues los poetas que estamos mencionando arrastraba lo que era el Renacimiento, pero eran ya poetas que estaban dentro del barroco, ¿no? Que iban a hacer una renovación, como hizo Góngora, por ejemplo. Tú has hablado de Garcilaso, de Rey, también está Fray Luis de León. Sí, que también influyó mucho en y hay una cosa también muy interesante en la que se fija Caballero Bonal, que hace realmente una magnífica disección de la poesía de Cervantes, en la que dice cómo, a pesar de que Cervantes hubiera estado en la cárcel, de que hubiera tenido bancarrotas, que hubiera muchas oscuridades en su vida, muchas estrecheces que le acompañaron hasta el final, sin embargo, no se refleja demasiado esto en la poesía. No. Y eso sucede también en la poesía de todos los tiempos. Muchas veces la biografía del autor se manifiesta poco en la obra. De todas formas, lo que es yo no conocía muy bien, porque también dicen que muchas cosas han sido más o menos imaginadas, y que son hipótesis, ¿no? Pero la vida, por lo menos, que más o menos hemos dicho y que se conoce, era realmente tremenda, ¿no? Porque la mayor producción de su vida creativa, ¿no?, que se produce en los últimos 10 años, del 1605, hemos dicho, 1616, desde la primera edición del Quijote. ¿no? De la primera edición del Quijote. Tú piensas en toda aquella época en la que él era, a mí es lo que me sorprendía, recaudador. Decíamos que tuvo problemas con la Iglesia, fue 2 veces excomulgado por quitarles por hacer la recaudación, quitarles el trigo a los campesinos, vamos, casi por la fuerza, ¿no? Porque el cautiverio, los años que estuvo en cautiverio. Los líos que tenía luego, por aquí hemos resumido, pero leída la vida de Cervantes, yo lo recomiendo que lo lean porque es realmente interesante, ¿no? Y realmente curiosa. Y ahora vamos a fijarnos un poco en este libro que antes cité, que es Don Quijote alrededor del mundo, que acaba de presentarse. La semana pasada se ha presentado aquí en Madrid, que es un libro sobre Cervantes, son las visiones de Cervantes nada menos que de Harold Bloom, de Margaret Atwood, de Tahar Ben-Jelloun, Peter Esterhazy, Ismail Cadaré, de Lecreció, de Claudio Magris, de Nérida Piñón, de Michel Tournier y de Abraham B. Yeshua. No lo he pronunciado bien. Este libro es un libro magnífico porque son las lecturas realmente de ellos de Cervantes. Y aquí es donde Harold Bloom dice eso tan importante, que así como Shakespeare, porque compara a Shakespeare con Cervantes, que por cierto ambos murieron, como es bien sabido, el mismo día, así como Shakespeare lo que hace es que podamos dialogar con nosotros mismos, sin embargo, el Cervantes, a través del Quijote, nos enseña a dialogar con los demás, a hablar con los otros. Esta es una distinción que hace él. Y Peter Esterhazy habla de que él no está de acuerdo con eso que siempre se ha dicho y que se estudia también en el bachillerato, de que Don Quijote representa lo ideal. Sí, el ideal y en cambio, lo material. Sancho, lo material, la realidad. Dice que no, dice que ambos son la realidad. Lo que pasa es que Don Quijote es la realidad invisible, con lo que quiere decirnos que lo invisible es también real, y Sancho es la realidad visible. Eso dice Peter Esterhazy. Pues voy a leer, Javier, el que es el epitafio de Don Quijote. El epitafio de Don Quijote. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó,
de valiente que se advierte que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Bueno, pues yo creo que después de lo que has leído tú, ya casi vamos a despedir esta estación azul especial que hemos emitido esta noche del lunes. Y para terminar, pues una vez más, ahora que quedan muy pocos días ya para terminar las conmemoraciones del 4º centenario de la primera edición del Quijote, invitaros a todos vosotros a la lectura de esta obra que lo contiene todo, en donde hay metaliteratura, que es una metáfora de la vida, donde se canta a la libertad, donde está lo visible y lo invisible, en fin, es una obra tan completa que tiene para gozar verdaderamente centenares y centenares de lecturas. Hemos querido que, como toda gran obra es poesía, pues este programa sea doble poesía, la poesía que hay de Cervantes en la prosa, los poemas sueltos, y luego también toda la poesía que hay en conjunto en su obra y en su forma de crear también la prosa. Bueno, y recordar que si este es uno de los últimos programas ya de la Estación Azul del año, en el que queríamos rendir este homenaje a la poesía de Cervantes, también Radio Nacional de España se ha despedido hace muy poco presentando lo que son una serie de CDs con el Quijote de la Mancha, que habéis estado, Javier, en Guadalajara, México, se presentó, ¿no? Que es una grabación sonora ya legendaria, porque es de hace 50 años, pero dirigida, y el narrador es también Adolfo Marsillac, y con las voces de Fernando Rey, de Fernán Gómez, luego hasta el propio Luis Buñuel hace también la voz, es uno de los actores. Es realmente, dentro de ese estupendo archivo sonoro de Radio Nacional de España, es una verdadera joya que ahora ya se ha grabado, se ha digitalizado en CDs, gran parte, todavía no toda, y se ha entregado a institutos, a colegios, etcétera. Y se puede solicitar, sí, y yo creo que en el futuro se comercializará también. Muy bien, pues hemos llegado al final de la Estación Azul. Recordaros nuestra página web para que nos digáis lo que queráis. estacionazul.rne@rtve.es, estacionazul.rne@rtve.es, es decir, sin el artículo, sin la Estación Azul, no, Estación Azul solo, ¿vale? Que nos lo habéis preguntado en más de una ocasión. Bueno, estuvo con nosotros ahora en directo en la parte técnica María José Cascante. Con todos vosotros, Javier Lostalé, Ignacio Elguero, que nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no, Javier? Sí, hasta la semana que viene, que ya será el día de Navidad por la noche o el día 2. Navidad por la noche. Sí, mejor el día de Navidad por la noche. Así que a todos... 25 por la noche. Muchas felicidades y que la vida sea siempre algo esencial y esté lleno de pasión, como hay en tanta poesía.